La transición de los combustibles fósiles a las energías limpias no es ajena a la política. Los males que ya arrastraban la economía de la energía con la época de los hidrocarburos se van a replicar con la descarbonización. La geografía, el poder industrial y los intereses estratégicos de cada país van a jugar un papel fundamental, y también lo harán las deficiencias o los males históricos. Y al mismo tiempo hay quienes pueden encontrar en esas nuevas energías una oportunidad de superarlos, o al menos de intentarlo. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica del hidrógeno. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para el tema que nos ocupa hoy nos acompaña Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues aquí estamos, también como quillos. Estamos todos malos en la oficina. Estamos todos constipados. Es el Wuhan Totalmente del podcast. Está David acojonado. El Wuhan del podcast. Totalmente, porque yo de momento estoy bien y toco madera, pero me habéis metido en una encerrona aquí. Es un leve constipado, así que no tiene por qué pasar nada. Yo además oficialmente nunca llega a pasar el COVID. Nunca tuve COVID. Ah, no, fuiste de estos que pasó sin... Sí. Bueno. A lo mejor crean conmigo, dentro de 400 años somos una especie de dioses. Pero ¿te hiciste test que confirmaran que no pasaste el COVID? Claro, porque nosotros tuvimos que grabar, por ejemplo, esto ya, historias de abuelo, geopolítica pop y cosas así, que ahí nos teníamos que hacer test cada vez que claro. Teníamos que hacer una grabación. Y a lo mejor me hice 10, 20 test y todos negativos. Todos negativos. Pues, incluso cuando a veces digo, estoy malo, aquí esta es la buena. No hubo manera. Ahora sí, joder. ¿Mantienes el olfato o no? Bueno, ahora mismo no, me como cualquier cosa ahí. Cuidado, ya. ¿Puede ser esta? La nueva esta que crean sé que se habrán comido otro pangolín. En fin, David Gómez, ¿qué tal? Bien, mejor que vosotros, parece. Sí, tampoco es dentro de un par de días ya veremos. Eso es, ahí está, va con retraso. Bueno, hoy tenemos un tema energético, también en parte gasístico, pero veremos que no solo, y es porque hoy vamos a hablar de esta geopolítica del hidrógeno. Bueno, pues hoy hablamos de la geopolítica del hidrógeno porque el hidrógeno está causando mucho interés como alternativa a las energías fósiles y, por lo tanto, atrayendo también mucha inversión. Ya hay planes específicos para implementarlo, especialmente en la Unión Europea, dentro de ese marco de la transición energética. La UE quiere que en 2050 el 14% de nuestro suministro energético se base en hidrógeno. Sin ir más lejos, el hidrógeno ha sido la llave para solucionar el problema energético en España como isla energética, con el acuerdo para construir el H2Med. También porque hay toda una discusión sobre la sostenibilidad y la viabilidad del hidrógeno, que creemos que es importante tratar, porque siempre se lo pone como la energía del futuro, tal. Sí. Bueno, vamos a ver que también tiene su cara B o tiene sus cositas que igual no terminan de cuadrar del todo, como también hemos hecho con la industria o con los biocombustibles, que son opciones muy atractivas, pero que también plantean desventajas o sobre todo retos. Sí, que aquí estamos hablando de cara al año 2050, que parece un mundo futurista, parece Blade Runner. Sí. Estamos prácticamente a la misma distancia de 2050 que el año 2000. Eso es como muy deprimente cada vez que dicen esas cosas de en realidad estás más cerca de los 40, que de los no sé cuánto, y tú dices, Dios mío de mi vida. Efectivamente. Sí, por ejemplo, este último sí soy. Entonces, sí, es un duro golpe, pero para que también veamos, que no queda tanto tiempo, que el tiempo, por suerte, por desgracia, pasa demasiado rápido. ¿A 2050 ya te jubilas o no? No te da tiempo todavía. Bueno, soy millennial, no me voy a jubilar jamás. Bueno, también es claro. O sea, ¿qué pregunta es esta? No vamos a Digo, poder. por si lo pillabas con ilusión ya el 2050, ¿no? No, además yo en 2050 tendré 58 años, entonces no. Bueno, pero deberías estar cerca. Eso sí, bueno. Deberías. A ver en 2050 qué está pasando. Para mundos futuros en 2050 eso ya, es, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Eso es. En cualquier caso, este tema del hidrógeno es una cuestión que también nos habla mucho, nos explica muy bien cómo es nuestro mundo de hoy y también cómo queremos que sea el mundo de mañana. Justo, porque el hidrógeno es una buena excusa para repasar la geopolítica de la energía. Esto parece como una lección, pero es que es un tema muy interesante. Sí. Y como sabemos, es un bien que la energía es un bien clave en nuestras economías, a las que van asociadas muchas dinámicas de competición, ¿no? Pero no solo el mundo de hoy, también, como dices tú, el mundo del futuro. O sea, ¿qué mundo queremos construir a futuro? Porque lo decimos mucho, porque es verdad que es que la transición verde no es menos geopolítica que la del gas o la del petróleo. Entender qué tecnologías estamos desarrollando para descarbonizar nuestra economía nos permite ver hacia dónde nos encaminamos. Es una forma como de bola de cristal. Bien, entonces, la primera pregunta que me surge cuando mencionas esto es si este hidrógeno es algo sostenible.
¿Por qué el hidrógeno se plantea ahora mismo como una alternativa a las energías fósiles o sobre todo a los hidrocarburos? Pues mira, Fer, lo primero que tenemos que entender del hidrógeno es que no es una fuente de energía primaria, como puede ser el gas, el petróleo, el viento o el sol, sino que es un vector energético. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hidrógeno no lo obtenemos directamente de la naturaleza en estado puro, sino que lo producimos a partir de otros elementos para que nos dé esa energía. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque dependiendo de cómo obtengamos el hidrógeno, este será más o menos sostenible. El hidrógeno en sí no emite CO2, pero el proceso para obtenerlo sí que puede emitirlo. Claro. Esos hidrógenos más contaminantes no serían una alternativa tan buena a los combustibles fósiles, básicamente porque se obtienen a partir de estos. El que sí es una alternativa es el hidrógeno verde, porque su producción tampoco emite CO2. Podríamos decir que es un proceso libre de emisiones de principio hasta el final. O sea que aquí entonces, cuando mencionamos o hablamos del hidrógeno, lo que tenemos no es el hidrógeno, sino muchos tipos de hidrógeno, que nadie me tire una tabla periódica a la cabeza, sino en el sentido de que la obtención viene por vías muy diferentes y hay muchos tipos de hidrógeno o de hidrógeno que podemos utilizar nosotros como, lo que te he dicho, ese vector energético. Y es aquí donde entra esa especie de paleta de colores de que hay pues, un hidrógeno negro, rosa, amarillo, verde y tal. Sí, de hecho, vamos a estar ahora proyectando una infografía que tenemos en el orden mundial con los distintos colores del hidrógeno, que ahí se van a ver pues, cómo se produce cada uno, de qué energía se obtienen y tal. Pero no, por contarlo un poco, pues es verdad que hay todo un pantone de colores para los distintos tipos de hidrógeno. Has mencionado, bueno, pues hay como dos extremos, ¿no? El hidrógeno negro, que se considera el más contaminante porque se obtiene a partir del carbón bituminoso, que se emite CO2 a morir. Por un tubo. Y luego, por ejemplo, están el gris, azul y turquesa, que se obtienen a partir del gas natural principalmente, cada uno con su proceso y sus diferencias, más o menos contaminantes, pero todos a partir de gas. O el rosa, que se obtiene con energía nuclear, que hay mucha polémica con que se le llame rosa al nuclear, porque se cree que es como una especie de blanqueamiento. De pinkwashing. De pinkwashing, ¿no? justo. Bueno. Pero bueno, y luego está el verde y el amarillo, que se obtienen con energías renovables. Este último, el amarillo, sería con energía solar, pero bueno, entraría dentro tal vez como de la misma lógica del verde. También está el blanco, que es el hidrógeno puro en la naturaleza, que es mucho más raro de obtener, pero que se cree que podría encontrarse en reservas similares a las del gas natural, ¿no? Pues reservas subterráneas, no sé si se cree que es que no lo tenemos muy claro. Claro, es una cosa de que no lo está todavía en exploración, en desarrollo, y ahí sí que sería una fuente de energía, no un vector energético, claro. ¿no? Pero ya te digo, es una fase que está muy en exploración y que no se ve demasiado viable por el momento. Nos encantaría, ¿no? De repente ahí meter un tubo y explotar hidrógeno como explotamos el gas, pero no, la vida no es tan sencilla. No, primero entiendo que habría que encontrarlo. Luego, también es cierto que esto al final es pura tecnología, es decir, por ejemplo, el fracking famoso, y que también es bastante contaminante, era una tecnología impensable hace, 50 años, ¿no? Entonces eso al final, pues las técnicas avanzan, se van haciendo mejoras y al final pues consigues lo que hace un siglo pues era una utopía, ¿no? En cualquier caso, ¿a qué se aplica esta energía del hidrógeno? Es decir, tomamos la electricidad que genera pues una turbina eólica, ¿no? O la que genera una placa solar. Pero, ¿qué tenemos que hacer con ellos para obtener ese hidrógeno? Pues también depende de cada tipo de hidrógeno, pero en el caso de los menos contaminantes, el rosa, el verde y el amarillo, se obtiene mediante electrólisis. ¿Vale? Aquí vamos a hablar más de los hidrógenos que se obtienen de fuentes renovables. O sea, que al final, sí, sale el hidrógeno negro, pero bueno, se han descartado ya. Claro, ahora mismo ese no nos interesa en exceso, ¿no? Es decir, esta energía, la electrólisis, funciona de esta manera. Hay una energía que acciona una máquina que se llama electrolizador, que genera la electrólisis, que separa el hidrógeno de las moléculas de agua. Así obtenemos pues este vector y lo utilizamos pues como fuente de energía, como energía. Es como, pues claro, vemos todo ese proceso para conseguirlo. Entonces, claro, necesitamos también de esa tecnología que son los electrolizadores y de también una gran cantidad de agua, que esa es otra cosa que hablaremos después de las dificultades para obtener hidrógeno. O sea, que para los que somos de letras, una electrólisis es como hacer un Moisés con las moléculas. Entonces separas ahí el hidrógeno. Ahora mismo hay un montón de químicos chillando en su casa. Acabo de provocar 3 infartos y 4 o 5 embolias. Lo ha vuelto a hacer. Sí. Entonces ahí separa y ya está. Ahí se va el hidrógeno por un lado y yo qué sé, pues si es agua, pues el oxígeno por otro. Pero bueno, si al final necesitamos otra fuente de energía, esto creo que es una de las cosas interesantes que tiene el hidrógeno, ¿no? Si necesitamos otra fuente de energía para generar ese hidrógeno que nos dé energía,
¿no es todo como un poco redundante y complicado? Porque al final, o sea, si ya estoy utilizando una turbina eólica o una placa solar para obtener esa energía, ya digo, es como un poco, a lo mejor ineficiente el proceso de volver a utilizarla para obtener otra, y no sé hasta qué punto el hidrógeno, potenciar el hidrógeno, va en detrimento de las energías renovables, por qué no se priorizan las propias energías renovables, o entiendo que si esto se está haciendo es porque el hidrógeno tiene unas ventajas evidentes a nivel de, yo qué sé, rendimiento, productividad, rentabilidad, lo que sea, respecto a las energías renovables. Claro, esto que planteas es una pregunta muy lógica, Fer. ¿Por qué no priorizamos las propias renovables? En principio, transformar una tecnología en otra pues puede parecer bastante ineficiente, sobre todo en plena transición energética, donde el objetivo es electrificar todo lo posible y que esa electricidad tenga un origen precisamente renovable. Claro. Pero hay sectores que son difíciles de electrificar, es algo que hemos comentado en otros episodios, por ejemplo, el transporte pesado, el aéreo o el marítimo. Algunos sectores industriales que consumen mucha energía, como las producciones de acero o vidrio, por poner algunos ejemplos. En ese tipo de sectores, el hidrógeno se presenta como una mejor opción, porque genera la energía que necesitan estos sectores de forma mucho más limpia que la de los combustibles fósiles. Ya. La lógica es un poco similar a la de los biocombustibles. No todas las energías sirven para todos los sectores. Lo mejor es encontrar esas opciones más limpias posibles para cada una de ellas. O sea, que aquí está un poco el reto. Es decir, que ya estás hablando en parte del hidrógeno como un combustible, en buena medida. Es decir, que el transporte pesado, pues eso, un carguero de estos gigantes o un avión, ya no, evidentemente, es lo que tú dices, es complicado meterles unas baterías para que funcionen, yo qué sé, como un Tesla, Claro. pero sí que utilizarías el hidrógeno para mover todo eso. Y de hecho ya se están haciendo pruebas, por ejemplo, con camiones eléctricos, que bueno, se considera transporte pesado, evidentemente no es tan pesado como un portacontenedores, de estos que luego encallan por ahí, pero en cualquier caso, bueno, ahí hay un retorno interesante, y luego también con las industrias electrointensivas, pues, una siderurgia, que eso chupa sobre todo se electricidad. plantea para ese tipo de industrias Claro. electrointensivas, ¿no? El transporte sí que también se considera, pero bueno, ahí, como está también toda la baza de los biocombustibles, que es otra verdad, cosa completamente que también diferente, hemos tratado aquí. pues ahí como que compiten un poco más, ¿no? Pero sobre todo se plantea para, pues eso, para esas grandes industrias de acero y este tipo de historias. Pero bueno, hay varios sectores donde se está desarrollando, planteando. Entonces, ya tenemos un poco como el plan de cómo queremos hacer esa transición, lo que tú has mencionado, en industria pesada o en industria electrointensiva. Y ahora, ¿cómo montamos la infraestructura? Es decir, ¿qué le hace falta al hidrógeno para que funcione? Y no me estoy refiriendo aquí a la electrólisis, sino en el sentido de infraestructuras, de logística. ¿Qué hay que hacer para montar una red que funcione con hidrógeno? Bueno, antes que nada, recordar lo que ha dicho Alba, que ya utilizamos hidrógeno en la industria, aunque no es hidrógeno verde. Por ejemplo, es necesario para producir fertilizantes, que es un recurso clave para la agricultura, y hay sectores donde ya se utiliza, aunque no hay que implementarlo de cero, sino transformar la forma en la que se obtiene. Pero respondiendo a esa pregunta que planteas de cómo se plantea el hidrógeno a nivel de infraestructuras, en esta fase inicial de desarrollo del hidrógeno verde, la producción se plantea en valles, es decir, ubicaciones que agrupen a la oferta y la demanda para que estén próximas y los proyectos sean viables. De esta manera, el productor se asegura la demanda, el consumidor la disponibilidad del producto y la cercanía física reduce el coste final del hidrógeno. O sea, este es el proyecto piloto de toda la vida. Sí. Vamos a montar aquí un ejemplito concreto, cercano, de todo este cerca, para ver si funciona, y luego si Claro, no, en este lo pequeño extendemos. polígono industrial Claro, montaremos un pequeño proyecto. Claro, aquí funciona, en la cabeza es espectacular, veremos Eso es. luego ya cómo se aterriza eso. También puede incorporarse al amoníaco o al metanol o combustibles sintéticos, lo que además favorece también la logística. En vez de transportar el hidrógeno en hidroductos, se lleva en forma de amoníaco y o se utiliza directamente este amoníaco o se extrae luego el hidrógeno. De hecho, ya se está desarrollando un corredor verde entre Algeciras y Rotterdam en este sentido. Vale. Y este es el primer paso. Luego se quiere dar el salto o desarrollar redes de hidrógeno en un territorio mucho más Claro, amplio. Ya una a un vez ya nivel- has testeado la idea y funciona y tal, Claro, y dices, dices, bueno, vamos a lo grande. Esto mola, vamos a Claro. ya a fliparnos completamente. Por ejemplo, al igual que tenemos una red de gasoductos que conectan Europa, la tengamos también de hidroductos. Ese es el planteamiento. Y aquí es donde entran proyectos como el H2Med, que luego profundizaremos más en él. Y esto ya, o sea, tirándonos el triple máximo desde el centro del campo, se puede llevar a una escala global. O sea,
Entiendo que ahora mismo esta infraestructura de hidroductos es diminuta, por no decir inexistente. Es inexistente. Quiero decir, está planteada, está proyectada, Claro. pero no existe. Claro, estamos partiendo de cero, básicamente. Claro. Todo esto, cuando hablamos del hidrógeno, tenemos que pensar que hablamos mucho sobre planes que están en desarrollo. Ya. A lo mejor estamos en las primeras fases de construir esos valles, a lo mejor hay una industria piloto que utiliza hidrógeno verde o que la desarrolla, pero no hay una red de hidroductos ya consolidada. Es como si en 1900 le hubiésemos dedicado un capítulo del podcast al petróleo. Exacto. ¡Buah, esto tiene buena pinta! Justo. A ver cómo lo, A ver cómo lo hacemos. transportamos. Es prometedor, es un Prometedor, futbolista que apunta eso es. maneras. ¿Eh? Justo. Entonces, bueno, si lo pensamos a escala global, claro, aquí nos estamos pasando de ambiciosos. Entonces, en fases tan iniciales, pues no parece factible. O por lo menos no es nada rentable, que Ya. eso es uno de los problemas también del hidrógeno, que todavía es muy caro producirlo, ¿no? Pero una cosa también interesante de esto es que el hidrógeno favorece mercados más pequeños, más regionales. Claro. Y realmente es a lo que estamos avanzando a nivel de geopolítico. Porque, por ejemplo, Europa o Estados Unidos están buscando relocalizar industrias claves, reindustrializar sus economías, generar un entorno de bienes estratégicos de proximidad, todo esto que se llama el amiguismo, el friendshoring, Sí, ¿no? friendshoring, Pues en sí. vez de producir en China, me lo traigo, pero bueno, como todavía quiero producir un poco barato, bueno, pues que se produzca en México, no Claro. necesariamente en Chicago, ¿no? Este tipo de lógicas, pues aquí con este tipo de mercados de la energía también se favorecen. Así que tampoco tiene por qué ser un problema que no se escale a un nivel más alto de forma inmediata, no es como, por ejemplo, con otras energías o materias primas como los hidrocarburos, que yo creo que de una forma más rápida o más sencilla, sin quitar los retos de construir toda una red de gasoductos, que, se desarrolle de una forma tal vez más lógica, ¿no? O más, bueno, pues eso, más acelerada. Y bueno, al final lo que planteas son los retos propios de una tecnología naciente. Yo recuerdo, en tanto que soy un señor calvo de 50 años. No es un señor calvo de 50 años. Disclaimer. Disclaimer, no. Spoiler, no. Recuerdo hace tiempo cómo se hablaba de la energía solar como una cosa que, bueno, que no era nada rentable y se planteaba como, bueno, hoy no es rentable porque están haciendo, se está probando, es todavía poco eficiente, pero conforme vaya madurando la tecnología y se van haciendo inversiones y se irá haciendo rentable. Y hoy es evidente que la eólica o la solar son súper rentables ya, porque al final se ha invertido, ha ido madurando, se ha ido perfeccionando, etcétera, etcétera, y al final, pues bueno, una tecnología también requiere un tiempo en el que, bueno, se vaya haciendo poco a poco esa maduración. Entiendo que el hidrógeno está un poco todavía en ese proceso, en la fase inicial, y aquí también nos tenemos que ir un poco a cuáles son los grandes productores de hidrógeno verde, el verde, no hidrógeno en general. Ahora mismo, ¿quién está dominando, o al menos quién está apostando fuerte por esta geopolítica, por este dominio geopolítico? Pues es un poco lo que comentábamos, ¿no? Todavía no hay grandes productores claros. Tenemos que pensar que el hidrógeno, pues es eso, todavía es un sector muy limitado, está en fase de estar gateando. Vale. El hidrógeno todavía está con el chupete. Entonces, pues bueno, no hay una producción muy consolidada, hay proyectos. Entonces, bueno, ¿cómo medimos la fuerza de una, si hay unas potencias en hidrógeno? Por el número de proyectos, ya, pero es que esos proyectos tienen que llevarse a cabo, ¿no? Claro. Pero bueno, depende de dónde y cuándo leamos, encontraremos a unos u otros países que parecen estar liderando la producción global, pero en realidad todo se basa en esa perspectiva. Se calcula su capacidad de producción en base a su capacidad en renovables y energías no contaminantes, o a la producción de hidrógeno no verde que ya tienen, o al número de proyectos que, pues lo que decía, están implementando o piensan implementar. Claro, que a lo mejor si tienes ya producción de hidrógeno no verde, es mucho más fácil llevártela al verde que si no tiene nada. Claro, o si quieres implementar hidrógeno verde, si ya tienes una gran producción eólica o una Claro. gran fuerza a nivel un país como muy atractivo por la cantidad de sol que recibe, pues bueno, tener una industria derivada de esas placas solares de producción de hidrógeno, pues igual es Como una... para aprovecharlo un poco, ¿no? Claro, igual es una opción atractiva, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del criterio, pues nos salen países como China, que es el mayor productor de hidrógeno en general De cualquier color. de cualquier color del mundo, y ya domina la producción de energía solar. Ojo con China y las placas solares y la producción de energía solar, verdad. que vamos muy guays en Europa diciendo que somos la leche en energía solar, y China está Y viene todo de China. apostando muy Sí. fuerte de eso. Pero bueno, también está Estados Unidos, que no podía faltar, que tiene planes específicos para hacer la producción de hidrógeno más rentable. También están Japón, Australia. En general, lo que nos pasa siempre cuando hablamos de este tipo de cosas, que son los grandes centros industriales, Sí. ¿no? Las grandes potencias económicas. Pero bueno, también hay varios repartidos por el norte de África y Oriente Próximo, Ah, que esto mira. es interesante, ¿no?
Lo que sí que podemos afirmar es que la región que más claramente está apostando por el hidrógeno verde es Europa. Eso sin ninguna duda. Un poco por la cuenta que nos trae, ¿no? Sí, básicamente es lo que nos pasa siempre con todo el tema de las energías renovables, que hay un punto de, mira, no tenemos tampoco un acceso muy asegurado a otras energías. Claro, entonces tiene más, cierta lógica. entonces más nos vale... No estamos para perder el tiempo. No. Y bueno, pues es el continente que más proyectos tiene, ya estén en marcha o no. Acumula el 40% de los proyectos. De hecho, si se busca por internet, hay páginas que lo recopilan, no con mapas tan chulos como los que tenemos en el orden mundial, pero bueno, vemos que hay una concentración muy clara de proyectos en Europa. Entonces, si atendemos a esto, Europa se posiciona como la futura potencia del hidrógeno verde. Otra cosa es que luego se cumpla, porque eso lo podemos, pues podemos señalar a líderes claros del sector de forma categórica, no lo podemos hacer. ¿Y hay ejemplos concretos, David, de este tipo de proyectos? ¿Hay alguno que digas, vale, esto está tirando, no es solo una idea o es que el papel lo aguanta todo? Pues lo cierto es que sí, los hay. Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Alemania tiene varios proyectos. Está el H2 Mare, que sirve para producir hidrógeno a partir de energía eólica marítima. Vale. Está también el Dow State, que plantea producir 40 kilotones de hidrógeno verde al año para la producción de metanol. Luego, por ejemplo, Suecia también tiene sus propios proyectos. Está el H2 Green Steel, que es hidrógeno verde para la producción de acero. Y, por supuesto, no podía faltar España. Mira. España tiene proyectos para desarrollar distintos valles de hidrógeno en los próximos años en Huelva y Cádiz por parte de Cepsa, en Sagunto con Enagas o en el norte y el este del país con Ideal. O sea, que hay una infraestructura ya montada, se está trabajando en ello. Y vayamos un poco al caso de Europa, porque además de que es el que más nos ocupa por cercanía, también el que parece un poco puntero en este aspecto. ¿Qué dificultades tiene ahora mismo Europa de cara a convertirse en esa potencia de hidrógeno verde a la que al menos aspiramos ser? Pues el primer reto al que se enfrenta es una cuestión de dependencia tecnológica. Como hemos dicho antes, el hidrógeno verde requiere de electrolizadores, estas máquinas que permiten obtener el hidrógeno a través de la electrólisis, ¿no? Y aquí hay dos tipos de electrolizadores. Los alcalinos, que son más sencillos de producir y más baratos, pero también más lentos y limitados, dependen mucho de los picos de energía para producirse y muchas veces no simplemente, como que no cuadran bien esos picos de energía con la capacidad de producción del electrolizador. Es un poco complejo. Me fío de ti porque no tengo ni idea de qué me estás hablando. Ya, bueno, pero... O sea, alcalinas solo conozco las pilas. Muy bien. Esto tampoco es que yo lo conozca en profundidad, pero de haberlo leído entiendo que, pues eso, que plantean este tipo de retos. Claro. Y luego están los PEM, que son más complejos y más caros, pero más rápidos. Entonces, bueno, pues cada uno obtiene ventajas e inconvenientes, ¿no? El mayor productor de electrolizadores alcalinos es China. Otra vez. Chupito. Eso es. Así que si optamos por la vía más barata, seremos dependientes de China en una tecnología básica. Otra vez. Esto es como la pescadilla se muerde la cola todo el rato. Pero si se opta por los electrolizadores PEM, de los que sí que se tiene patentes en Europa y capacidad de producción propia, se dependerá de China en las materias primas necesarias para producirlos. Pues las tierras raras, otro tipo de materiales, el litio, todo esto, ¿no? No sé exactamente qué materiales se utilizan para los electrolizadores, pero seguro que China tiene de esos bastantes. Si son tierras raras, es evidente que hay un embudo, porque China es con diferencia el mayor productor de tierras raras del mundo. Entonces. Justo. Luego, el hidrógeno verde tampoco otorga necesariamente una mayor autonomía geopolítica como ocurre con otras tantas energías, ¿no? No tenemos como ese mismo problema que ya tiene Europa en otras muchas cosas, empezando por las renovables, para empezar, ¿no? Otra dificultad relacionada es que el hidrógeno verde es costoso de producir, por lo que si se implementa puede subir los costes y repercutir en un aumento de precios generalizado. Estas dos dificultades, pues lo que digo, ya se notan en la Unión Europea, ya se notan en que la Unión Europea no está cumpliendo su objetivo de convertirse en un centro productor de hidrógeno al ritmo que querría. Otro problema típico de la Unión Europea, que plantea una estrategia de 2050 y luego dices, bueno, igual... A lo mejor no llegamos. No necesariamente. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque les cuesta acceder a las materias primas necesarias, porque sigue sorteando el aumento de precio del gas u otras energías, derivado de la guerra de Ucrania, de los bloqueos del mercado de petróleo. Es decir, ya la propia geopolítica o economía de los hidrocarburos sigue determinando y sigue poniendo trabas a que la Unión Europea desarrolle toda su estrategia de transición verde de una forma como rápida y súper efectiva. Sí, ¿no? Que ahí a lo mejor, eso es lo que tú dices, tenemos ese quizá problema de que a lo mejor nos ponemos metas como muy maximalistas, también como muy que queda muy bien. 2050, el año en el que vamos a ser, yo qué sé, 100% sostenibles, como a ver...
relaja porque luego en el mundo pasan cosas, hay que ir Claro, adaptando pero el plan. al mismo tiempo también hay que ser un poco optimista, ¿no? Que esto Claro, es claro. lo típico de, no, para 2100. Bueno, igual, Claro. igual no. No, y también eso, calibrar, no quedarte por debajo. Es decir, para 2100, yo qué sé, haber reducido las emisiones un 1%. No, tío, aprieta un poco las tuercas porque si no, Claro. ni tanto ni tan calvo, ¿no? Y entiendo que también influirá el problema de siempre en el caso de la Unión, y es que, de nuevo, no somos un país, somos 27 y cada país de la Unión tiene su agenda, sus intereses, sus filias, sus fobias, sus cambios de gobierno, sus prioridades, etcétera, etcétera. Y en esto de la energía y del hidrógeno verde tampoco va a ser menos, como ocurre con 1000 temas. ¿Cómo se enmarca esta cuestión energética en la propia geopolítica energética de la Unión Europea o de los socios de la Unión Europea? Pues mira, Fer, por un lado prueba que los países europeos están implementando distintas estrategias para llevar a cabo esa transición verde. Ojo, estrategias que aunque sean variadas, pueden ser complementarias. Sí. Tienes electrificación, renovables, hidrógeno verde. Pero por otro lado, también tienen estrategias enfrentadas, que es lo que comentábamos. Compiten entre sí por ser líderes energéticos o tecnológicos por imponer ese modelo. Por ejemplo, España, Portugal y Alemania sí que están apostando por el hidrógeno verde a base de energías renovables, mientras que Francia, por el contrario, apuesta por el hidrógeno rosa, producido Claro. por la energía nuclear, lo cual Que es lo tiene que ellos bastante tienen, sentido claro. porque Francia va a tope Claro. con la energía nuclear. Es un debate que ya vimos con las distintas apuestas de energías de transición. El gas, por el que apostaba Alemania y que le salió rana con Sí. la guerra de Ucrania porque lo importaba fundamentalmente de Rusia, o la nuclear, que siempre ha sido la gran fortaleza energética de Francia y su principal apuesta a nivel energético. No tenemos un artículo, no sé ahora mismo de quién es, un artículo en el Orden Mundial sobre cómo la diplomacia nuclear de Francia, cómo Francia utiliza la nuclear como para proyectar su poder energético. Es que lo leí hace tiempo. Puede ser que lo tengamos. A lo Puede ser que lo mejor tengamos. Es de Sonia o algo así. Sí, pinta como artículo de Sonia, Sí, la verdad. Totalmente, como el artículo ese también de cómo Alemania hipotecó su futuro a causa del gas, Sí. que ese creo que sí es de Sonia, 100%. Los podemos poner en la descripción. Sí, en el caso de Francia, por ejemplo, vamos, es veneración con la energía Sí, nuclear, lo apuestan toda la energía nuclear y se mueven por la energía nuclear, ¿no? Parecen Montgomery Barnes, Sí, básicamente. es un poco así. Sí, pero es liberté, égalité y nuclear. Eso es. En Francia. Luego también es importante, con este debate sobre si la nuclear, si las renovables, el gas en su momento, también se muestra en el peso que quiere tener cada país como nodo energético. O si luego realmente esas infraestructuras se van a usar para transportar hidrógeno verde. Y en este caso, el mejor ejemplo es el H2Med. Ahora me gustaría que explicásemos en qué consiste eso, porque, claro, estábamos diciendo, Francia le apuesta todo a ese hidrógeno rosa porque ellos dependen mucho de la nuclear. Entiendo que también hay un interés en los países en que su hidrógeno sea el hidrógeno Claro. elegido para no tener que adaptar esa infraestructura, porque si tú ahora le dices a Francia, no, el hidrógeno tiene que ser verde, pues claro, a Francia le da una pechusque, porque Claro. todo lo que ha hecho, toda la infraestructura que tiene montada, toda la inversión no sirve de prácticamente nada. Claro, también, que por cierto, me parece que nos estamos metiendo mucho con los franceses, también hay un debate muy interesante sobre, bueno, pues cómo la energía nuclear realmente es una buena apuesta Sí. para la transición energética, ¿no? Y cómo tal vez el modelo francés pues puede ser uno de los mejores modelos. No le hemos dedicado aquí un episodio Sí. de energía nuclear, pero va tocando. Tendríamos que hacerlo porque es un debate súper interesante y yo cada vez que trato o exploro temas de la energía me doy de bruces con la nuclear y es como un lugar del que no puedes escapar Sí, de ese debate, sí, así sí. que eso es Siempre está interesante. ahí. Pero bueno, mencionábamos el H2Med, que aquí, bueno, en España tuvo cierto predicamento cuando se anunció. Expliquemos bien en qué consiste, a qué aspira, qué efectos puede tener, etcétera. Sí, porque lo hemos mencionado varias veces a lo largo del episodio y no hemos aterrizado exactamente qué es el H2Med. eso es. Así que, para que la gente lo sepa, el H2Med es el nombre de la futura tubería submarina que transportará hidrógeno de la península ibérica a Francia Vale. y de ahí potencialmente al centro de Europa. Es un acuerdo que firmaron en 2022 España, Francia y Portugal y que puso fin al bloqueo francés que convierte a la península en una isla energética. No tenemos gasoductos que nos conecten con el resto de Europa, por eso nos denominamos de esa manera o nos denominaban. Francia y España llevaban años negociando un gasoducto, que es ese famoso MidCat Sí. o el
antecesor del H2Med, el Barmar, Barcelona-Marsella, pero Francia se negaba porque no quería ceder peso energético a la península ibérica. Y el hidrógeno fue la clave para desbloquearlo. En principio, en vez de gas, transportará hidrógeno y en vez de cruzar los Pirineos, será submarino. Se proyecta ponerlo en marcha en 2030. Que me parece bastante ambicioso. Pero 2030. eso me parece bastante corto. Sí. O sea, pero es interesante también por recapitular un poco lo que acabas de decir. O sea, Francia básicamente no quería que en la península ibérica nos conectásemos con Europa en temas gasísticos para no hacerles la competencia, porque España es un buen hub logístico en términos de gas. Entonces dijo, bueno, si os quedáis ahí como una isla, a nosotros nos va bien. Entonces nosotros conseguimos desbloquear eso en el momento en el que dijimos, vale, el tubo no va a ser de gas, sino va a ser de hidrógeno. Y Francia dijo, bueno, venga. Bueno, tal, claro, y esto pues se vendió como un gran éxito por parte de la diplomacia española, porque bueno, se supera ese aislamiento histórico, nos colocan como futuro nodo energético en el mercado del gas y del hidrógeno, y además actuamos como una conexión con el resto del Mediterráneo del norte de África, porque hay que decir que esto ya es un poco geopolítica de la península ibérica, que tiene su interés, que es que geográficamente tenemos una geografía muy interesante porque actuamos como de puente con el norte de África, conectamos con el resto de Europa, luego está toda la dimensión América, pero en Atlántica y demás. Atlántica y demás. Lo conocen bien. Es justo que en este caso tal vez no aplica tanto, pero también es interesante para otras cuestiones. Entonces, bueno, pues eso nos aporta un valor geopolítico que en temas energéticos puede ser muy interesante. ¿Qué pasa? Que eso a Francia pues no le interesa nada, porque ellos, bueno, también tienen ese acceso al Atlántico, también tienen ese acceso al norte de Europa, al Mediterráneo, y quieren preservar pues ese modelo que ya tienen muy centrado, por ejemplo, en la nuclear, ¿no? Claro. Pero bueno, pues hay que decir que esto en el H2Med lo hicieron valer, porque Francia aceptó este proyecto porque el H2Med también transportará hidrógeno rosa francés. Claro. Así que, ahí está. Claro. Vale. Entonces no vamos a actuar nosotros solo de nodo energético, sino que Francia igual también puede aprovecharnos a nosotros como puente, pues por ejemplo, para transportar ese hidrógeno hacia otras partes, ¿no? Claro. Por no hablar de que el hecho de que el H2Med va a ser un cable submarino, que es muy complicado construirlo, que esto alarga el proyecto. Entonces tenemos que entenderlo como una apuesta a largo plazo. Es decir, que 2030 parece como muy cercano, pero yo creo que va a ser uno de estos proyectos que se va a alargar. Igual me equivoco, ¿eh? Y hay analistas que incluso cuestionan que se llegue a construir. O sea, hay gente que ya está poniendo en duda si este proyecto... La viabilidad. Vamos a llegar a verlo. Si alguien va a cortar la cinta, básicamente. Justo. Con submarinistas que hagan así. Eso es. Hay que bajar ahí 50 metros a cortar la... El futuro ministro de Industria. El de 2030 tiene ahí una papeleta curiosa. Otra cuestión interesante que plantea este proyecto del H2Med es que los gasoductos, que al final es una infraestructura, pueden convertirse en hidroductos. Claro, al final es un gas y un gas. El H2Med es un proyecto nuevo, pero me imagino que puede que haya otros gasoductos que simplemente se puedan reconvertir y readaptar. Eso da, lógicamente, más fuerza a países que ya tienen una red de gasoductos más integrada. Pienso en Italia, pienso en la propia Francia. O sea, que antes hablábamos de que la infraestructura no existe, pero a lo mejor sí existe si la reciclamos. Claro, Fer, ahí está la clave, porque una de las ventajas del hidrógeno es que es factible readaptar las infraestructuras existentes para que transporten hidrógeno. Por eso no partimos exactamente de cero. Y esto, por un lado, es positivo porque nos ahorra mucho en inversión, pero también tiene una cara B. Puede que con la excusa del hidrógeno verde se refuerce precisamente el mercado del gas. Claro. Porque una energía fósil que estamos intentando abandonar o reducir con esas infraestructuras, pero de la que seguimos siendo muy dependientes al fin y al cabo. No hay más que ver la prisa que se dieron los 27 por firmar acuerdos de importación de gas con Azerbaiyán, de gas natural licuado con Qatar o Israel, cuando estalló la guerra de Ucrania y nos quedamos sin ese suministro de gas ruso. Marcamos una promesa futura del hidrógeno verde, pero a costa de alargar nuestros plazos para la descarbonización. Es al final lo que decimos siempre, todo tiene un coste de oportunidad, una elección. Por otro lado está lo que apuntabas, no hay que dar por hecho una supremacía peninsular en torno al hidrógeno solo porque hayamos firmado el H2Med. Hay otros países que están desarrollando proyectos que pueden resultar todavía más atractivos. Puede que continuemos siendo una isla energética, poniéndonos un poco agoreros también. Si bien el Mediterráneo es verdad que se plantea como un foco de producción de hidrógeno verde, este puede llegar al resto de Europa por diferentes vías. Y aquí, ya que estamos hablando un poco de Europa y la península ibérica, demos el salto al otro lado del estrecho del Mediterráneo, porque antes mencionabais el norte de África. Marruecos
también sé que está apostando mucho por este hidrógeno verde. No sé si en esta estrategia de yo que estoy cerca de Europa me voy a aprovechar esa deslocalización, aprovechar también la infraestructura existente, o sea que también hay países extraeuropeos o en el perímetro europeo que están interesados en esto. Sí, y aquí tenemos un artículo de estos y lo sé porque lo escribí yo. Este ya no hay duda alguna. No hay duda, debate. que es cómo Marruecos está utilizando todos estos proyectos de hidrógeno verde para vender un proyecto energético mucho más amplio que incluye otras cosas. Y bueno, lo cuento un Sí, poco. porque con las renovables también Marruecos ha apostado muchísimo, etcétera. Sí, mira, te lo cuento Eso ahora. Marruecos está desarrollando distintos proyectos para producir hidrógeno verde que va de la mano con su apuesta por la energía solar, porque de hecho ya tiene la planta de energía termosolar más grande del mundo, que se llama Noor-Ouarzazate, y su idea es atraer inversión para desarrollar una producción paralela de hidrógeno. Lo que decíamos, si ya tienes una producción de renovables muy potente, Claro. desarrollar una producción de hidrógeno paralela en pequeños valles o en una lógica similar, pues no tiene por qué ser en exceso complicado. Claro, ¿no? es como el equivalente energético a las croquetas de cocido. O sea, ya que me ha sobrado esto, pues hago unas es el croquetas. hidrógeno, la ropa vieja Eso de es. un cocido. Eso es. Pregunta Riquísimo. para la encuesta. Eso es. Están riquísimas las croquetas de cocido, riquísima la ropa vieja. David, ¿cocido sí o no? Cocido sí, Ah, vale. evidentemente. Menos mal. Cocido. Approved by David. Cocido sin Approved by caldo. Cocido sin caldo, sí. Sí, es verdad. Bueno, un día hablamos de las sopas de David y el estado en el que llegan a esta Sopas y oficina. no sopas. Se evaporan. Claro. Bueno, al final Marruecos aspira a convertirse en un hub energético. ¿De qué nos suena? Bueno, de que en la península ibérica buscamos exactamente lo mismo, ¿no? No solo por sus energías más verdes, también por las convencionales. Tiene planes para construir un gasoducto desde Nigeria. Entonces, si lo consigue... Para aprovechar todo el gas del Golfo de Guinea. Justo, Claro, vale. justo. Claro, ahí tenemos todo el tema de África subsahariana y todos esos recursos. Claro. Entonces, el norte de África y el Mediterráneo ejerce de un puente lógico hacia el resto de Tirar Europa. el tubo por todo el Sáhara y Claro, ya está. Y eso es pa'lante. tira tubo y además tienes un mercado muy claro que es esa demanda del norte de Sí, Europa. sí, Entonces, bueno, pues tenemos ahí lógicas geográficas muy interesantes, ¿no? Entonces, si consigue pues plantearse como este hub energético, puede ganar mucho peso geopolítico con la Unión Europea, que sería, pues como digo, su principal mercado. Y claro, aquí tenemos que pensar en las relaciones tan tensas que tenemos a veces con Marruecos, en cuestiones como puede ser a veces también la inmigración, ¿no? Sí. Yo estaba pensando, la política española en este momento complicado, si a nivel energético también, no sé si dependemos, pero desde luego establecemos una integración, una coordinación con Marruecos, España puede tener a futuro unos contratiempos importantes en esa cuestión de la dependencia con Marruecos. Claro, pero al final piensa que si también nos queremos proyectar nosotros como hub energético, por lógica tenemos que establecer relaciones comerciales o relaciones o acuerdos con Marruecos principalmente, que es el que más está apostando claramente. Otras alternativas podrían ser Argelia, pero por ejemplo Argelia está muy anclada todavía en el gas. Ya. Entonces, claro, y ahí están todas las lógicas de pues, toda la cuestión del Sáhara Occidental, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí también tenemos que ver que los conflictos políticos de otro tipo pues también afectan. Se van en esto, sumando ¿no? piezas y van apareciendo Claro. piezas nuevas que dicen, madre mía, qué puzzle se nos está montando. Como aquí. había poco conflicto ya con el tema del gas entre Marruecos, Argelia y España, ya Claro. le sumamos aquí el hidrógeno y el Y Claro. a ver la final del Mundial, que esa es otra. se la va a llevar Marruecos, yo Pues estoy ya está, convencido. claro, mira. Otra pieza a sumar aquí. Citada aquí a David. Eso es. Bueno, entonces, por recapitular un poco, esto a Marruecos le viene muy bien frente a rivales como Argelia o también, pues como decíamos, para presionar a España, ¿no? Sí. Esto no quiere decir que Marruecos no tenga retos en cuanto a la producción de hidrógeno. Si lo tenemos nosotros, Marruecos Claro. también, ¿no? Además del acceso a tecnologías como los electrolizadores, también requiere mucha agua, que es algo que no abunda precisamente en un país como Marruecos. Ojo, que esto también es un reto al que se enfrentaría España, porque ahora mismo estamos planteando valles de hidrógeno cuando hay zonas de nuestro país que sufren un gran problema de sequía, que pues eso tal vez no es la mejor apuesta, dependiendo de dónde las focalicemos, ¿no? Sí, Claro. porque en Semana Santa estuvo aquí en España lloviendo como si lo fuesen a prohibir, pero en cualquier caso el problema de desertificación, de todo el impacto que tiene a nivel de precipitaciones en España con el tema del cambio climático es un reto muy, muy, muy importante que hay que saber abordar bien porque si no te puedes comer un poco los mocos. Nunca mejor dicho con mi estado. Con lo que me quedo es que en el Va a mercado... llegar vivo Fernando al Eso fin de es, este podcast. eso es. Me voy a meter en la mascarita esta de hidrógeno. Con lo que me quedo ahora mismo es que en el mercado del hidrógeno verde hay también mucha perspectiva, es decir, hay un futuro hacia el que queremos ir, pero que todavía no está construido, básicamente. Hay un plan para alcanzar ese futuro. Suena bien, se están haciendo inversiones
inversiones millonarias o milmillonarias, pero los plazos, como ya habéis mencionado, generan cierta desconfianza, porque esto también recibe mucho el tema del hidrógeno, la crítica o el contraargumento de si es un poco burbuja, ¿no? Si es un poco una apuesta a ciegas, que no se sabe muy bien si puede pinchar en hueso. ¿Esto realmente tiene algo de fundamento? ¿Es algo sólido? ¿50-50? Pues lo cierto es que muchos lo consideran una burbuja, Fer, y en parte lo es. A corto plazo estamos hablando de una opción que no es rentable y es posible que muchos de estos proyectos que hemos ido mencionando a lo largo del episodio pues pequen de demasiado ambiciosos y fracasen, es decir, que no sean todo lo viables que a priori se plantean que pueden ser. Que nos marquemos una nueva ruta de la seda, básicamente. Sí. Puede ser que nuestra cabeza inicialmente sea espectacular y luego tengamos que ir moderando esos objetivos. Si tenemos en cuenta las grandes inversiones que está trayendo el sector, esto puede ser un problema bastante grande. Yeah. Antes hemos mencionado el riesgo de que el H2Med no se utilice finalmente para transportar hidrógeno limpio, sino hidrógeno de otros colores o directamente gas. Esto puede ocurrir en otros proyectos del estilo. Yeah. Pero también hay que pensar que lo que buscan todos los proyectos es hacerlo rentable. Por ejemplo, antes mencionábamos a Estados Unidos y este país tiene un plan que se llama el 1-1-1, ¿no? Para el hidrógeno verde, que es hacer que 1 kilo de hidrógeno en una década te cueste $1. O sea, hacerlo muchísimo más barato. Entonces, bueno, ya hay planes específicos y un gran esfuerzo para hacerlo. Es lo que mencionabas tú antes. Las energías renovables no se planteaban como nada rentables hace unos años y ahora lo son. Tienen sus dificultades, pero claro, rentables son, ¿no? Entonces, si se sigue invirtiendo, regulando y favoreciendo su producción, pues es posible que termine siéndolo. Puede que haya grandes proyectos que fracasen, pero otros bien planteados pueden terminar saliendo adelante y aportar alternativas interesantes para la descarbonización. Pero hay que mantener esa inversión en el tiempo, ¿no? No hay que como que abrazar el pesimismo y abandonarlo todo por el camino. En definitiva, tenemos que pensar el hidrógeno verde como una apuesta a largo plazo. Si lo cumpliremos para 2030 o para 2050, está por ver, pero claro, que en 10 años puede que empezamos a ver planes y apuestas que funcionan, pues también es posible. Sí, ser también realistas en el sentido de que al final estas mejoras tecnológicas, por cada una que aciertas o sale algo, fallas en 10. O sea, claro, que el hidrógeno puede ser el acierto o puede ser uno de los muchos fallos que nos llevarán en un futuro a un acierto, encontrar una tecnología o una energía o lo que sea que funcione claramente. Yo creo que hemos conseguido hacer, ya te digo, un repaso también de la geopolítica del hidrógeno, no solo de la tecnología, o sea que creo que hemos conseguido hacer algo muy completo y que sobre todo eso, sabiendo que hoy hay pocas cosas tangibles, saber un poco el panorama en el que nos movemos. Muchísimas gracias, Alba. Gracias. Y muchísimas gracias, David. Ha dado un placer y me alegro de que hayas sobrevivido, de que hayas llegado al final del episodio. Sí. A lo mejor, si este llega a ser un episodio de estos que nos marcamos de 2 horas, a lo mejor no lo hubiese conseguido. Eso puede hubiese muerto en la orilla si nos hacemos aquí una geopolítica del Vaticano. Hubiese gripado por el camino. Pero bueno, y muchísimas gracias también a Cepsa, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Gracias a ti también que nos escuchas Spotify, en iVoox, en Apple, que además sabemos que ya la gente empieza a escucharnos, además de mientras conduce, mientras desayuna, mientras se viste, algunos descansando. Sabemos que hay gente que se soba mientras nos escucha. Sí, hay uno que nos puso, ¿cómo era? Bueno, me los pongo para dormir, pero luego me interesan tanto que no puedo dormir y entonces me quedo despierto. Bueno, perdón por desvelarte, claro, pero creemos que, oye, aprendes muchísimo. No queremos contribuir al insomnio de la gente. Somos la antítesis de la ASMR. Sí, eso es. Exactamente. Les dejamos ahí como búhos, ¿no? Comiendo techo toda la noche. Pero bueno, creo que es algo bonito eso, que la gente nos meta en su vida, por así decirlo, en momentos tan variopintos. Gracias también a quienes nos ven en YouTube. En mayo, además, estamos todavía en abril, que nadie se emocione. En mayo, además, van a venir bastantes cositas nuevas. Se vienen cambios. Se vienen cambios. Se vienen cositas guays. A lo mejor salimos del zulo este. Es posible. Este pequeño cubículo que parece que tal puede cambios que expanda horizontes. Y aniversarios. Aniversarios. El 4 de mayo será nuestro aniversario como podcast. Claro, cumpliremos 1 año. Y además también en mayo será el episodio número 100 de este podcast. O sea que a lo mejor hacemos alguna cosita así especial que sabemos que a la gente le gusta mucho. Pero bueno, lo diremos a su debido tiempo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Nos vemos la semana que viene aquí en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village.
Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.